bienvenidos a la clase del día de hoy, jóvenes de primero básico. A continuación les vamos a presentar la clase programada para este día. Tenemos como título principal dos civilizaciones muy importantes, no solamente para el lado europeo, sino también para el mundo. De hecho, vamos a conocer algunos de los aportes de la civilización griega y de la civilización romana. De hecho, fíjense que estas dos civilizaciones tenían muchas cosas en común. Se podría decir que la civilización romana prácticamente fue una de las sucesoras o fue una de las que implementó muchas de las actividades de la civilización griega. Vamos a ver a continuación un poco sobre estas dos grandes civilizaciones y todo lo que ellas prácticamente aportaron a nuestro mundo, que incluso hoy en día podemos verlas reflejadas. Vamos a dar inicio con la civilización griega. Básicamente el periodo de la civilización griega abarca desde el año 1200 a.C. hasta el año 146, de igual forma antes de Cristo. Si se dan cuenta, es un periodo extenso en el cual se desarrollaron muchas habilidades en todos los tipos, incluso hablando de ciencia. Ya vamos a llegar un poquito allá donde nos explica cuáles son los aportes más importantes de esta civilización al mundo actual. Fue una de las bases, de hecho esta civilización griega fue la base para las civilizaciones occidentales. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablábamos de algunas de las civilizaciones, inclusive como la romana, que es la que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver que tienen mucha herencia griega, es decir, que tienen muchas raíces provenientes de esta antigua civilización. Lo que más me llama la atención en esta civilización es la influencia que ellos tuvieron y aún siguen teniendo hasta el día de hoy en la lengua. De hecho, en muchas ocasiones hablamos de etimología de algunas palabras, es decir, su origen. Y cuando hablamos podemos decir que su etimología es del griego tal, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un aporte de la civilización griega en la lengua. En la política tenemos organizaciones políticas o algunos tipos de organizaciones en cuanto a la política que son provenientes de la antigua civilización griega. De hecho, uno de ellos podría ser el sistema político de organismos independientes, como lo es hoy en día algunos de nuestros países. En la educación tuvo un gran impacto la civilización griega y lo sigue teniendo hoy en día. De hecho, lo tenemos no únicamente marcado en una educación muy, podríamos decir, tradicional. Al contrario, podríamos hablar de una educación en la que se impulsaba la creatividad. Eso era lo que se trabajaba en ese entonces con los griegos. De hecho, ahí parte de ello abarca la filosofía. Y ustedes se darán cuenta que hoy en día todavía es importante conocer sobre esta rama o sobre esta ciencia llamada filosofía. Ciencia. Cuando hablamos de ciencia hablamos de muchas ramas de ella que fueron alcanzadas o fueron desarrolladas por los griegos. Las artes, tenemos básicamente también las artes que hoy en día conocemos como la danza, el teatro, algunas de estas expresiones artísticas fueron desarrolladas en la civilización griega. Estos son algunos de los aportes y de la influencia que tuvo esta gran civilización hasta hoy en día, ¿verdad? Luego tenemos la civilización romana. Básicamente la civilización romana se formó por una agrupación de pueblos en el siglo número 8 a.C. A esto le llamamos Roma, ¿sí? A la agrupación de pueblos en este siglo. Dominó el Mediterráneo, es decir, desde el mar Mediterráneo hasta Europa. De hecho, Europa Occidental fue uno de sus espacios dominados desde el siglo número 1 hasta el siglo número 5. La civilización romana pasó de una monarquía, aquí vienen los cambios políticos que se dieron en esta civilización, pasó de una monarquía
pasó a ser una república oligárquica y luego a un imperio autocrático. Por último, nos dan una última característica de este imperio romano, ¿sí? El imperio romano, aparte de ser un imperio medieval, tenía la característica, y sigue teniendo la característica, de ser un imperio básicamente fundado o básicamente ligado estrictamente al cristianismo. A esto le llamamos básicamente a la cultura o a la civilización romana, que se enraizó mucho al cristianismo. Esto debido a las conquistas. Recordemos que también Roma tuvo sus propios problemas con la invasión de los galos, con la invasión de todos estos bárbaros, estos pueblos bárbaros, los pueblos que invadieron a Roma. Toda esta historia se ve involucrada y si se dan cuenta va teniendo sentido de dónde venían los romanos, por qué buscaban la invasión. De repente también ahí aparece como figura un famoso personaje llamado Carlomagno, cómo fue que él trató de defender a capa y espada a este imperio romano. Es así como hemos trabajado el día de hoy un poco sobre la historia de estas dos grandes civilizaciones. En esta ocasión no se les asignará tarea hasta en una próxima clase. Que Dios les bendiga. Muy buena tarde.